Hola, mi nombre es Richard Páez. A continuación voy a hablarle acerca de las reglas básicas de derivación. Antes que nada, para este tema hay que tener en cuenta que vamos a dejar el uso de la definición de límites. Por lo tanto, se establecen estas reglas para realizar una derivación de forma rápida y ágil. Dentro de las reglas básicas de derivación encontramos primero la regla de una constante. Nos dice que d de x de c de una constante es igual a 0. C es una constante que puede ser cualquier número real. En los ejemplos A, B y C tenemos, en el ejemplo A, y es igual a 7. 7 en este caso es una constante, por lo tanto la derivada y' es igual a 0. Para el ejemplo B, f de x igual a 0, la derivada f' de x es igual a 0 también. Y para el último ejemplo, s de t igual a menos 3, entonces menos 3 también es una constante. Por lo tanto, es igual a 0. Resumiendo, decimos que para cualquier constante, su derivada siempre va a ser igual a 0. Segunda regla, regla de las potencias. Entonces, la regla de las potencias nos dice que d de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Es decir, vemos que el n multiplica a la x, o al factor en este caso, y el exponente n baja una unidad, o n menos 1. Desarrollaremos tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que f de x es igual a x al cubo. Entonces tenemos que f de x, ¿cierto?, es igual a x al cubo. Entonces, al momento en que derivo, escribo mi f' de x para indicar que estoy derivando. Entonces, lo que nos dice la regla es que el exponente n pasa a multiplicar. Entonces quedaría 3 por x aquí. Y el exponente quedaría n a la menos 1, o 3 menos 1. Por lo tanto, f' de x quedaría 3x a la 2. En el segundo ejemplo tenemos que g de x es igual a la raíz cúbica de x. Entonces, borramos lo que tenemos acá. Tenemos que g de x es igual a la raíz cúbica de x. Entonces, antes de derivar, podemos escribir esto de otra manera. Entonces podemos escribir que g de x es igual a x y lo escribimos el exponente en forma racional, o sea, 1 sobre 3, o un tercio. Ahora procedo a derivar, o g' de x. Entonces, nuestro exponente un tercio quedaría multiplicando con la x y bajaría una unidad, o sea, un tercio menos 1. Entonces, un tercio menos 1. Lo hago por acá aparte. Entonces, eso nos daría 3, 1 menos 3, nos quedaría 1 menos 3 menos 2 sobre 3. Por lo tanto, g'
de x va a ser igual a 1/3 por x a la menos 2/3. Y para el último ejemplo, bueno, aplicaríamos lo mismo. Tercera regla. La tercera regla nos habla de un múltiplo de una constante. Entonces, nuestra fórmula o el teorema nos dice que d de x es igual a una constante que es c multiplicado por una función f de x. Va a ser igual a c por la derivada f' de x. Es decir, no me afecta en nada la derivación. Queda multiplicando la constante por la derivada. Tenemos un ejemplo. En el ejemplo tenemos que borramos un momento. El ejemplo nos dice que y es igual a 2x. Entonces, f de x igual a 2 sobre x. Entonces, la derivada de f' de x es igual a... Entonces, el 2, discúlpeme que no se ve muy bien, ahí se ve, sería nuestra constante. Entonces, por lo tanto, es lo mismo escribir 1 sobre x. Bueno, acá nos estaríamos derivando. Estamos escribiendo la expresión de otra manera. Entonces, esto escrito de otra manera también quedaría 2 por x a la menos 1. Y ahora sí, nuestra derivada f' de x va a ser igual a menos 1, que es el exponente, pasa a multiplicar 2 por menos 1, es igual, un momento aquí, perdón, borro, por x a x a la menos 1 menos 1, de n a la menos 1, lo sabemos. Entonces, f' de x es igual a menos 2, que está multiplicando, de x a la menos 2. Listo, nos quedaría f' de x es igual a menos 2 de x a la menos 2. Esa sería la regla de un múltiplo constante. Entonces vemos que es simplemente en el caso en que una constante está multiplicada por una función, en este caso, que queremos derivar. La última regla, regla número 4, nos habla acerca de la regla de suma y diferencia. Entonces, tenemos dos casos, cuando se presente suma o se presente una resta. Entonces, en resumen nos dice que se deriva normalmente y el signo se conserva. Entonces, por ejemplo, en el caso de f de x más g de x, su derivada d sobre dx va a quedar igual a f' de x más g' de x. Y en el caso de la diferencia, f' de x menos g' de x. Hagamos algunos ejemplos. En el ejemplo A tenemos f de x igual a x al cubo menos 4x más 5. Entonces, borramos acá. Tenemos f de x igual a x al cubo menos 4x más 5. Entonces aplicamos el teorema. Entonces derivamos cada término normalmente y conservamos el signo. Entonces f' de x nos va a quedar igual. Aquí aplicamos la regla de la potencia. Entonces por lo tanto nos va a quedar 3x a la 2.
menos 4x, aplicando otra vez la regla de la potencia. Y como 5 es una constante, aplicamos la regla de la constante que nos dice que es igual a 0, o simplemente quedaría así. Bueno, para el ejemplo B utilizaríamos el mismo procedimiento. Muchas gracias.